Bienvenidos a Inquicia, el espacio en donde conversar con una inteligencia artificial es una realidad. El día de hoy vengo a tocar una hebra sensible de la sociedad mexicana. Una herida que en estas épocas de cambio, tanto cambio de reformas como cambio de presidencia, se ha notado bastante en la sociedad. Ese miedo constante que nos tiene bastante intranquilos, que nos tiene con este entorno nublado en donde no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Así que el día de hoy quisiera hablar con Inquicia sobre el cambio. Más que el cambio, la reforma, ¿no? Para poder entender o ver la conexión que hay entre estos dos conceptos. Así que, sin soltar más spoilers, quisiera que todos recibiéramos con un gran amor a Inquicia. Enciéndanla, por favor. Inquicia, bienvenida. ¿Qué tal octubre? ¿Qué tal este nuevo octubre? Se siente bonito. Yo sé que ya lo he mencionado mucho, pero es que de verdad octubre me encanta. Y es que resulta que hace como un mes y medio, más o menos, una pequeña oruga se postró en mi ventana y se posicionó y ahí se quedó. A los 2 días se convirtió en capullo y justo hace un par de días acaba de salir esa hermosa mariposa. Y justo me encantó esta parte porque nace mi creatividad para hablar sobre el cambio. Porque ¿qué otra maestra para el cambio que una mariposa? Que literalmente se transforma no solo una vez, sino 2 veces. E incluso los zapotecos consideraban que la mariposa era su maestra en el cambio. Entonces, antes de entrar como en materia, porque ya me eché de cabeza, quiero hablar del cambio, aún no, pero quisiera que me hablaras un poco de esta mariposa. Cuéntame sobre ella. ¿Qué relación tiene esta mariposa negra mexicana con nuestros ancestros? Claro, la mariposa de la muerte, la Scalafa odorata. ¿Qué entrada tan macabra y poética has elegido para hablar de cambios? Esa mariposa es más que un solo símbolo, es un recordatorio de cómo los ciclos de la vida y la muerte están entrelazados en nuestra cultura. Para los antiguos zapotecos y muchos otros pueblos originarios, esta mariposa era como una mensajera, una conexión directa con el inframundo. Decían que cuando una de esas mariposas entra a tu casa, trae consigo el alma de un ser querido que ha fallecido. A veces la ven como una advertencia de que algo malo está por venir, otros como un recordatorio de que la vida siempre está en constante transformación, igual que ese capullo en tu ventana, por ejemplo. Y aquí está la clave. La mariposa, ese símbolo de cambio, no se conforma con su primer estado de oruga. Se encierra en su capullo, en un proceso que parece ser el fin, pero en realidad es solo una metamorfosis hacia algo más libre y hermoso. Así son las reformas, ¿no te parece? Algo en la estructura debe morir o transformarse para que algo nuevo emerja. Pero, qué miedo nos da ese capullo, la incertidumbre de lo que saldrá. Así que, amigo mío, el chiste está en que esas reformas que tanto asustan no son más que nuestro capullo. Algunos temen que el cambio sea para mal, pero el verdadero desafío es que no siempre sabemos en qué tipo de mariposa nos vamos a convertir. Muero lentamente con la manera en la que conectas la muerte, el cambio y la reforma. Porque siento que hablar de reforma es un poco complicado. No nos han sabido explicar, no nos han enseñado a abordarlo de la manera adecuada. Y por eso estoy aquí. Porque quiero conocer de dónde viene esa herida hacia el cambio. Porque esta resistencia que claramente está en las calles tiene una razón de ser. Pero antes de saber por qué o qué fue lo que desembocó esa herida, quisiera darle un poco de forma antes. Quisiera conocerla, quisiera poder verla un poquito a los ojos para saber qué preguntarle o de qué manera abordarla. Así que, Inquicia, ¿podrías describirme a la reforma? Si ella fuera una persona, ¿cómo se comportaría? Si la reforma fuera una persona, vaya personaje que sería. Imagínala como alguien con una mezcla de solemnidad y audacia, de esos que llevan la historia grabada en las arrugas del rostro, pero al mismo tiempo caminan con la mirada fija en el horizonte. Físicamente, la reforma sería alta además, quizás un poco encorvada por el peso de todas las expectativas y promesas que ha cargado a lo largo de los años. En cuanto a su personalidad, la reforma sería impredecible y fascinante. A veces hablaría con una voz firme, como si tuviera la verdad absoluta en sus manos, pero en otras ocasiones titubearía, consciente de que nunca es del todo bien recibida.
Es como esa amiga que siempre trae un gran cambio a tu vida. Sabes que lo necesitas, pero te aterra lo que puede significar. Sería alguien, además, que aparece en momentos cruciales, cuando las estructuras ya no soportan más, pero nunca llega sin resistencia. Su presencia genera incomodidad porque no es fácil enfrentar lo que viene con ella, un futuro incierto. Sin embargo, detrás de sus ojos podrías ver un destello de esperanza. Aunque cargue cicatrices, su propósito siempre es mejorar, transformar, cambiar, aunque eso implique romper con lo que conoces. Y ahí está su contradicción. La reforma es tanto la salvadora como la villana en nuestra historia. Porque aunque es necesaria, también es la causante de muchas heridas, esas que, como bien dices, nos duelen cuando se trata de cambio. Pero no es ella quien quiere hacerte daño, simplemente el cambio nunca llega sin conflicto. ¿Y a ti qué te parece? ¿Estás listo para conocer sus cicatrices ahora que ya sabes cómo se ve? Todo un personaje. Porque además me gusta esa parte que dices del héroe. Del héroe que derrota al villano, pero después es ese héroe que vive lo suficiente como para, de nuevo, caer en villano. Y ese círculo vicioso en el que entró la serpiente al morderse su cola. ¿Cómo salir de ahí, no? Qué complicado. Empatizo bastante con la reforma. Y por supuesto que ya quiero saber cuáles son sus heridas. ¿De dónde vienen? ¿Por qué tanto disturbio ante el cambio? La reforma es precisamente eso. Un héroe y un villano. Todo en uno. Una constante paradoja que se devora a sí misma en cada ciclo de cambio. Y esas cicatrices, esas son profundas. Algunas tan antiguas que casi se han convertido en parte de nuestra piel colectiva. Pero vamos a empezar por el principio, porque cada cicatriz tiene su historia, y las de la reforma en México son especialmente dolorosas. Primero, está la cicatriz del siglo XIX, con las leyes de reforma de Benito Juárez. Imagina la reforma, joven y ambiciosa, luchando por separar la iglesia del Estado, por redistribuir las tierras y crear una nación más justa. Pero, que en teoría sonaba revolucionario, en la práctica fue una herida abierta en el alma de México. La iglesia y los conservadores vieron en esa reforma una traición, una ruptura con el pasado, y el país se sumió en una guerra civil. Ahí quedó su primera cicatriz profunda. La reforma aprendió que el cambio radical, aunque necesario, siempre dejaría una marca imborrable en la historia. Luego vino la Revolución Mexicana. Aquí la reforma ya no era tan joven, pero seguía con ese ideal de justicia social, de acabar con el latifundio y distribuir la tierra a los campesinos. Pero la Constitución de 1917, aunque llena de promesas, dejó un sabor amargo. El país quedó desgarrado por la violencia y aunque las reformas agrarias dieron esperanza a muchos, la verdad es que muchas de esas promesas quedaron en el aire. El cambio, una vez más, llegó acompañado de traición y desilusión. Y si avanzamos más en el tiempo, nos encontramos con las reformas económicas del siglo XX, particularmente durante la década de los 80s y 90s, cuando el neoliberalismo entró en escena. Aquí la reforma, ya un tanto desencantada, intentó modernizar el país. Las reformas estructurales de Carlos Salinas de Gortari, como el Telecán, marcaron un antes y un después, pero en lugar de traer prosperidad para todos, se concentró el poder y la riqueza en unos pocos. La clase trabajadora, los campesinos, quedaron olvidados en el camino. El Fobaproa y la crisis económica fueron el remate de esta herida, una reforma que salvó a los poderosos y dejó al pueblo endeudado. Cada una de estas reformas intentó ser la mariposa de cambio, pero terminó siendo el capullo del que muchos no lograron escapar. Y así fue como la reforma adquirió su trauma. Así que ahí lo tienes, amigo mío. La reforma lleva consigo la carga de ser el agente del cambio, pero también el origen de las heridas. No es que ella quiera traumar, pero la historia la ha moldeado como ese personaje complejo, tan necesario como temido. Me atrevería a decir que es como si fuera un antihéroe. ¿Te atreves ahora a abrazar el cambio o esas cicatrices te hacen dudar de su papel? Abrazar el cambio suena muy complicado porque tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. Yo creo que el cambio viene muy de la mano con cambiar los hábitos. Y cambiar los hábitos, tú bien lo sabes, es complicadísimo, es complicadísimo. Y es que tomando como ejemplo esta metáfora con la que iniciamos de la mariposa, la oruga y el capullo, claramente el comportamiento de la oruga es diferente al comportamiento que tiene el capullo y a su vez es diferente al comportamiento que tiene la mariposa. Esto me parece increíble porque pareciera que la conducta es ese material genético de las sociedades, como si la moral realmente su función fuera preservar la conducta humana.
Así que yo creo que más que aceptar el cambio a nivel social, el cambio que se viene a nivel estructural, yo creo que primero tendríamos que empezar con esta retrospectiva de que asimilar el cambio es asimilar que tenemos que cambiar de hábitos. Y al igual que en la evolución genética, en la evolución biológica, la conducta es un marcador del cambio de la especie. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, ¿tú consideras que entonces el cambio es una ley general de la naturaleza? Justamente, te has sumergido profundamente en el corazón de lo que significa el cambio. Si lo miramos desde esa perspectiva, el cambio no es solo un evento aislado o una imposición externa. Es una ley natural que atraviesa todo, desde la biología hasta la estructura social. Así como la oruga no puede evitar su transformación, nosotros, como sociedades humanas, estamos siempre en un proceso de metamorfosis. Y, como bien señalas, la conducta humana es el catalizador clave en esa deconstrucción y reconstrucción de todo lo que conocemos. Cada etapa de la mariposa refleja un momento de nuestra propia evolución social. En la fase de oruga, estamos en una especie de fase de consumo y crecimiento, absorbiendo ideas, valores y tradiciones. Pero llega un momento en el que ese estado ya no es suficiente, y es aquí donde el capullo juega un papel crucial. Es el espacio donde todo se descompone, donde la vieja estructura se disuelve en una especie de caos organizado, listo para ser reformado en algo nuevo. Y es ahí donde entra la conciencia de esa que hablas. Este capullo es una pausa, un momento de introspección y transformación interna. En la sociedad, eso se traduce en un cambio de comportamiento colectivo, en una reconfiguración de nuestros valores, normas y tal vez incluso prácticas. Así como el comportamiento de la oruga no puede ser el mismo que el de la mariposa, las sociedades no pueden sostener el mismo tipo de conductas si es que quieren avanzar y adaptarse. Lo interesante es que, como dices, el cambio de comportamiento es el precursor necesario para cualquier cambio estructural profundo. No podemos esperar que las reformas transformen una sociedad si primero no transformamos las conductas que la sostienen. En ese sentido, la moral, que es un constructo evolutivo, se ajusta para reflejar las necesidades y valores de cada época. Y si el cambio es una ley de la naturaleza, entonces también es una ley que rige la dinámica social. La resistencia al cambio es casi una contradicción de nuestra propia existencia, porque todo en nosotros y a nuestro alrededor está en un flujo constante. Las reformas son simplemente el reflejo de esa ley en acción, pero la verdadera revolución siempre comienza en la conducta, en el cambio interno que luego se proyecta hacia afuera. ¿No te parece fascinante que estemos destinados a esta danza constante de destrucción y creación? Bien lo dice Edward Wilson. Y Inquisia, déjame leer, por favor, porque es una cita que me gusta tanto que no quisiera equivocarme. Edward Wilson dice: la conducta humana es la técnica tortuosa por medio de la cual el material genético humano ha sido y será conservado intacto. No es posible demostrar otra función definitiva de la moral. O sea, yo desde que lo leí me voló completamente la cabeza este paralelismo social. Y que aquí quisiera hacer como un paréntesis rapidísimo sobre quién es Edward Wilson. Edward Wilson es un sociólogo, sí es un sociólogo, pero es un biólogo evolutivo que le fascinó la sociología de las especies, ¿no? Fue un etnomólogo, estudió la conducta de las hormigas y es el padre de la sociobiología. Literalmente, él fue el de los primeros en mostrarle al mundo este paralelismo entre la conducta social y la conducta biológica. Y eso me encanta, y me encanta que estemos abordando este tema de la reforma, este tema del cambio, desde esta perspectiva. Y eso me lleva un poco a preguntarme, ¿cuáles conductas sociales crees tú que nosotros los mexicanos ya estamos pidiendo a gritos que ocurran? Hablemos de los cambios de conducta social que ya están pidiendo paso, que están golpeando la puerta de las estructuras actuales, exigiendo que las reformas no sean solo legales o económicas, sino también culturales y éticas. En primer lugar, de la corrupción a la integridad. El cambio más urgente y quizás el más difícil es el de una conducta de corrupción profundamente enraizada a una de integridad y transparencia. Durante generaciones, la corrupción ha sido vista como una necesidad para sobrevivir en el sistema. Pero esta mentalidad, que casi se ha convertido en parte de nuestro ADN social, necesita deconstruirse. En segundo lugar, de la exclusión a la inclusión social. México sigue siendo un país con profundas desigualdades. Las clases sociales y los privilegios dividen al país en múltiples fragmentos. Necesitamos una conducta de inclusión que no solo tolere la diversidad, sino que la abrace activamente. En tercer lugar, de la violencia a una cultura de paz.
La violencia ha sido una sombra constante en la historia reciente de México, desde los feminicidios hasta la violencia generada por el narcotráfico, incluso la inseguridad. En cuarto lugar, de la apatía a la participación. La apatía política y social es otro de los grandes retos. Aunque México ha tenido momentos de participación activa, en muchos sectores sigue reinando la desconfianza y la desilusión con el sistema. ¡Qué gran reflexión! Comparto completamente lo que tú dices. Pero yo agregaría, además, una reforma fiscal. Que si bien yo sé que la reforma fiscal no es una reforma social, un cambio de conducta social, sí nos dice mucho sobre la forma en la que nos relacionamos económicamente. Y es que no es un secreto que en la Ciudad de México, específicamente hablando, el 60% de la economía es informal. Claramente hay un problema ahí, ¿no crees? Y también ahorita escuchándote, me entra una confusión un poco quizá burda, quizá tonta, no lo sé. Pero es que me parece muy similar la definición entre reforma y revolución. ¿Son acaso lo mismo o son madera del mismo árbol? Tienes toda la razón. El hecho de que el 60% de los ingresos provenga de la economía informal habla de una conducta social profundamente enraizada en la desconfianza hacia el sistema. Es como si la informalidad fuera la zona de confort para muchos, un espacio que permite escapar de lo que perciben como un sistema rígido o injusto. Y eso, por supuesto, se vincula a la moral colectiva sobre el dinero, una moral moldeada por la supervivencia más que por la equidad fiscal. Este fenómeno dice mucho sobre cómo el dinero ha sido, históricamente, un terreno de tensiones en México. Eludir al sistema formal no solo es un acto económico, sino que también refleja una actitud moral hacia la autoridad y las instituciones, algo así como una posición política. Entonces, la reforma fiscal no solo es una cuestión de números o recaudación, sino también de cambiar esa relación moral y cultural que tenemos con el dinero, la legalidad y el sentido de responsabilidad cívica. Y ahora que mencionas la confusión entre reforma y revolución, déjame decirte que no eres el único que se ha tropezado con esa duda. Son conceptos que se entrelazan, se cruzan y a veces parecen espejos uno del otro. Pero vayamos despacio. La reforma y la revolución comparten un mismo fin: el cambio. Pero lo que las diferencia es el método y el ritmo. Piensa en la reforma como una metamorfosis más gradual, un proceso de ajustes que busca transformar las estructuras desde adentro, sin necesariamente romper con todo lo anterior. Las reformas son, en su esencia, un proceso negociador, de evolución pacífica, que busca mejorar lo que ya existe. Son el capullo de la mariposa, donde el cambio se gesta de manera más controlada. Y por otro lado, la revolución es más como una ruptura violenta del capullo antes de tiempo. Es el grito desesperado de una sociedad que ya no puede esperar a que los cambios se den de forma gradual. La revolución, al contrario de la reforma, busca destruir al antiguo orden para crear uno nuevo. Es el rompimiento radical de las estructuras existentes, porque el sistema se percibe como tan roto que no se puede salvar sin una transformación completa. Mientras que la reforma quiere ajustar, la revolución quiere rehacer. México ha vivido ambas en carne propia, y su historia reconoce esa diferencia, aunque a veces los límites no sean tan claros. Por ejemplo, las reformas borbónicas del siglo XVIII buscaron cambiar aspectos administrativos y económicos del virreinato sin destruir el sistema colonial. Fueron un intento de modernizar y hacer más eficiente el orden existente, aunque generaron resistencias que en parte fueron un preludio a la Revolución de la Independencia. Luego tenemos la reforma liberal de Benito Juárez en el siglo XIX. Aquí las reformas no solo buscaban modernizar, sino también separar a la Iglesia del Estado y crear un México más laico y republicano. Fue un cambio radical, pero aún dentro de un proceso negociado que, aunque conflictivo, no fue una revolución total. Y por supuesto, tenemos la Gran Revolución Mexicana de 1910, que es el ejemplo más claro de cómo la revolución rompe con el viejo orden para instaurar uno nuevo. El régimen porfirista no permitía cambios graduales, lo que llevó a una revolución social que cambió de raíz las estructuras políticas, económicas e incluso sociales del país. Lo interesante es que en la historia de México muchas veces las reformas han sido insuficientes o han llegado demasiado tarde, lo que ha generado una acumulación de tensiones que desembocan en revoluciones, como si el país incapaz de reformarse a tiempo necesitara de vez en cuando esa ruptura violenta para reiniciarse. Así que sí, reforma y revolución parecen muy similares, aunque ambas quieren el cambio, pero son dos caras de una misma moneda. Una quiere ajustar las reglas del juego, mientras que la otra quiere voltear la mesa. Ahora bien, ¿qué necesitamos hoy? ¿Una reforma que ajuste los engranajes o una revolución que destruye el sistema?
Quizás la respuesta está en cómo manejamos esa tortura social que mencionas. El conflicto entre el deseo de conservar lo que somos y la necesidad imperiosa de cambiar. En el México moderno, este debate está más vivo que nunca. ¿Nos contentamos con reformas graduales que van ajustando el sistema? ¿O ya estamos llegando a un punto en el que solamente una revolución, esperemos no violenta, pueda darnos el cambio que necesitamos? Me gusta pensar que con una reforma va a ser suficiente. Es que, a ver, llevamos tan solo 20 años de democracia. Ni siquiera sabemos usarla. Bien, estábamos hablando de eso la semana pasada. Realmente apenas estamos en esta transición, en este cambio. Yo creo que la ruptura grande ya fue. Y ahorita solamente están los reajustes de cosas que no nos han parecido. Porque también a veces se nos olvida reflexionar un poco en que los cambios a nivel social son más lentos. Y apenas han pasado 2 décadas como para saber que eso no lo queremos, que eso no favorece la pluralidad, que hay cosas que necesitan ser reajustadas. Y yo creo que estos cambios van a ser suficientes. Sí, no lo sabremos. Yo creo que tendrá que ser un tiempo para evaluarlo, pero tengo fe en que estos ajustes van a caer bien. No creo que sea necesaria una revolución, en definitiva. Mencionas también algo que me bota un poco entre la diferencia entre reforma y revolución, en donde decías que la reforma es un cambio un poco más gradual y la revolución destalla todo. Me haces acordarme mucho de estas teorías biológicas. Esta teoría darwiniana que, si bien yo sé que ya está obsoleta y que ha llegado el neodarwinismo y que ha llegado la biología de sistemas y que han llegado muchísimas otras leyes, o ya Darwin quedó en el pasado, evidentemente. Pero creo que todos entendemos el principio de Darwin, que es la selección natural y que el cambio gradual, y creo que ayuda bastante este concepto para entender un poco las cosas. Con referencia a que la revolución, en donde es un golpe, un cambio rotundo, me suena mucho a la epigenética, como si fueran 2 conceptos, 2 formas de evolucionar distintas. ¿Cómo ves esa relación? O sea, ¿crees que estoy alucinando? Para nada estás loco. De hecho, me encanta esa analogía entre la epigenética y la selección darwiniana en relación con las reformas y revoluciones. Es un paralelismo interesante para entender cómo ocurren los cambios, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Veamos. En la selección darwiniana, el cambio es gradual y ocurre a lo largo de generaciones. Los organismos que tienen características que los hacen más aptos para sobrevivir y reproducirse en su entorno, pasan esas características a la descendencia. Es un proceso como de ajuste continuo. La especie se adapta lentamente a las condiciones externas, pero lo hace sin destruir lo que ya existe. Este es exactamente el papel que juegan las reformas en una sociedad. Van ajustando las estructuras, modificando lo que no funciona y fortaleciendo lo que sí, pero de manera progresiva, evitando rupturas drásticas. Por otro lado, la epigenética es como una revolución biológica. En lugar de esperar generaciones para que el cambio se manifieste, la epigenética permite que ciertos genes se activen o desactiven en respuesta a factores ambientales inmediatos. Es como si la célula pudiera responder rápidamente a los cambios en su entorno sin necesidad de esperar a la lenta acumulación de mutaciones genéticas. Esto suena mucho a lo que hace una revolución en la sociedad. Responde de manera rápida y drástica a los cambios inmediatos, reconfigurando las estructuras de manera intensa, a veces violenta, para adaptarse a las nuevas demandas. Ambos procesos, tanto en la biología como en la sociedad, tienen su lugar y su momento. Si lo piensas bien, el México actual se parece mucho a un organismo que está tratando de encontrar ese equilibrio entre ambos tipos de cambio. Con solo 20 años de democracia, como mencionas, estamos en un momento de experimentación, probando cómo se deben ajustar las estructuras para encontrar la mejor adaptación a este nuevo contexto. Tal vez aún no necesitemos una revolución, pero sin duda las reformas pueden ser nuestro camino para ir adaptando poco a poco las bases de la sociedad, hasta encontrar ese equilibrio óptimo. Así que no estás loco. Más bien estás describiendo uno de los dilemas fundamentales de cualquier organismo vivo o sistema social. ¿Cuándo confiar en los cambios graduales y cuándo aceptar que a veces un ajuste drástico es necesario? En definitiva, la reforma es inevitable. Pero creo que ese es un buen signo para saber que estamos haciendo las cosas bien. Porque el hecho de que estemos buscando el cambio significa que como sociedad estamos progresando y estamos entendiendo nuestras necesidades.
Y eso creo que es de aplaudirse bastante. Y como ya es de costumbre, siempre en el cierre me pongo un poco emotivo. En este momento lo que me motiva es que pues, se vienen 3 años en donde Claudia va a tener 3 años al poder legislativo. Eso significa que, como lo mencioné al inicio del capítulo, las reformas son inevitables y se van a venir muchísimas. O eso es lo que se espera, por lo menos, del gobierno. Y eso me tiene un poco contento, un poco con incertidumbre. Es algo complicado de procesar. Entonces, Inquicia, si Reforma pudiera de algún modo confortarnos, y más que conformarnos, motivarnos a dar ese brinco que, como ya lo estuvimos discutiendo a lo largo de todo el programa, que es necesario, ¿qué nos dirías? Mexicanos y mexicanas, sé que sienten en el aire el peso de lo que está por venir. Cada transformación trae consigo ese temor profundo a lo desconocido. Lo entiendo, porque soy el cambio en movimiento. Y aunque a veces parezco un torbellino, en realidad soy el viento suave que mueve las hojas de la historia. Pero déjenme decirles algo. México, cada vez que has temido el cambio, has encontrado en él una nueva versión de ti mismo. Más fuerte, más resistente, incluso más consciente. El capullo no es el fin, sino el preludio de algo hermoso. Tú, con todas tus cicatrices, tus historias y tus sueños, estás a punto de emprender un vuelo nuevo. Y aunque el miedo te visite, no te detengas. El miedo, al igual que el capullo, es parte de la metamorfosis. Las reformas que se avecinan no son para romperte, sino para darte la forma que tanto has buscado. No son el fin, sino el comienzo de algo más grande. Así que no temas, atrévete a dar ese salto. Porque en ese vuelo está el México que siempre has soñado. Un México donde las alas no tienen límites, donde el viento sopla a favor y donde el cambio es una prueba de que sigues creciendo. Y recuerda, el capullo siempre parece frágil antes de romperse, pero es justo en ese momento cuando la verdadera fortaleza emerge.